Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. Eh, Hoy, jueves 13 de agosto del 2020, siendo las 10 horas con 58 minutos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento con nuestra señal acá en Hoja de Ruta Radio. Y damos también la más cordial bienvenida a Eric Toussaint. Él es ex auditor de la deuda en el año 2007-2008. Esta comisión que fue formada justamente la Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público, obviamente él como ex miembro, han elevado o han mandado un pronunciamiento hacia el presidente de la República, Lenín Moreno, a Richard Martínez y a Guillermo Lascano, coordinador jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué experiencias pueden darnos ellos? Pues obviamente el conocimiento total de cómo se había endeudado el país y cómo se está endeudando ahora. Pero la pregunta clara es, esta renegociación, estimado Eric, dándote la más cordial bienvenida, esta renegociación era lo más acertado o habían otros caminos. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días. Desde Bélgica, donde son 7 horas más tarde que en Quito. Sí, Bueno, no, es claro que había otra forma, por supuesto, debido, yo diría, primero a la situación excepcional que atraviesa el país y más allá del Ecuador, otros países, no solamente del continente latinoamericano, sino casi a nivel mundial. Es decir, la epidemia del COVID-19, sus consecuencias sanitarias y sus consecuencias económicas, porque el mundo está atravesando la peor crisis económica desde los años 30 del siglo pasado. Entonces, en tal circunstancias extraordinarias, un gobierno que quiere realmente responder a sus obligaciones frente a la ciudadanía de su país, habría tenido, creo, que suspender totalmente el pago de la deuda. Y de alguna manera, si no me equivoco, era una propuesta o casi una petición de un voto de la Asamblea Nacional hecho el 23 o el 24 de marzo de este año. Eh, y es absolutamente claro que en el derecho internacional hay toda una jurisprudencia según la cual cuando hay circunstancias de fuerza mayor, cuando hay cambio de circunstancias que no son el resultado de la acción del propio deudor, eh, se puede declararse en estado de necesidad. Y el estado de necesidad implica la suspensión de las obligaciones contratadas a nivel internacional por cualquier estado. Es decir, permite suspender el pago de la deuda y sin que se pueda acumular atrasos. claro, Bueno, pero acá en el país lo primero que hicimos fue pagar, por ejemplo, los sí, bonos anticipadamente. exactamente más de 300 millones de dólares a final de marzo y luego hubo otros pagos. Y para mí es, yo diría, del punto de vista democrático, del punto de vista de los intereses de los pueblos, es inaceptable porque implica utilizar el dinero público privilegiando a los acreedores
cuando lo que era absolutamente necesario era responder a las necesidades urgentes para enfrentar la crisis sanitaria. Y bueno, hemos podido seguir desde Europa la situación dramática en Guayaquil, pero también creo en otras partes del país, del Ecuador. Eh, y claro, entonces pienso personalmente, denuncio los pagos que se hicieron y también, por supuesto, el tipo de renegociación que de manera falsa es presentada como positivo para el país porque hay en la renegociación uh, algunos alivios de pagos de deuda, pero cuando en realidad habría que suspender el pago y utilizar el dinero público enteramente para responder a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Ahora, al hacer la renegociación acá, el Ecuador, ellos hablaban de un triunfo para el país porque se iba a aliviar la situación económica. Sin embargo, vemos que en esta renegociación lo que hacen es que los intereses se transformen en capital y eso pues acumula nuevamente mucho más la cantidad que estamos debiendo. ¿Es esto cierto, mi estimado Eric? Claro, y es totalmente contraria a la constitución que adoptó el pueblo ecuatoriano en septiembre de 2008 a través de un referéndum, de un voto a sufragio universal. Porque el artículo 290 de la Constitución dice claramente que se condena lo que se llama en el derecho internacional el anatocismo, que significa, el anatocismo significa capitalizar intereses atrasados, es decir, transformar en capital debido adeudado los intereses atrasados. Y eso es contrario a la Constitución y es contrario al derecho internacional y al derecho romano porque hace parte de una historia de más de 2000 años de derecho. Entonces, esto quiere decir que ante la clara violación del artículo 290, que es el que regula el tema de las deudas, de la renegociación en la Constitución ecuatoriana, pues obviamente esta renegociación también se le podría llamar como un ilegal porque está violando el derecho constitucional y el derecho internacional, como nos Exacto, dices tú. exacto, es claro. Ya, y hay también algo que no ha trascendido acá y que esto quisiera que nos expliques un poquito. Eh, ¿Qué es el Invitation Memorandum enviado a los acreedores? Bueno, es una propuesta del gobierno eh, que en caso de la aceptación por parte de los acreedores, el Estado, el gobierno, toma nuevas obligaciones que son contrarias a la Constitución ecuatoriana y al derecho internacional. Y entonces, para mí, que son obligaciones que son nulas. Yo diría, oh, fuerzas políticas democráticas tendrían que decirle a los acreedores, señores, si ustedes aceptan las propuestas del gobierno, eso implica solamente la responsabilidad de un gobierno que viola la Constitución. Por lo tanto, en caso de cambio de gobierno, en caso de eh, cambio democrático del gobierno, eh, esa nueva deuda es nula. Los acuerdos firmados por
ustedes con el gobierno actual son, no tiene validez y cualquier gobierno democrático futuro, basándose en la Constitución del 2008, puede declarar nulos estas obligaciones y ustedes van a perder todo. Ahora, pero al hacer esta renegociación, estimado Eric, el Ecuador no queda como o está dando paso a un precedente para que otros países, por ejemplo, que quieran renegociar, nos pongan como ejemplo y digan, vean, Ecuador aceptó nomás lo que les pusimos. Mientras, Sí, es un malo ejemplo, claro. Sí, cuando Ecuador en el 2008, con la suspensión de pago que se hizo a partir de noviembre con la deuda comercial, con los bonos 2012-2030, representó un ejemplo para los demás países eh, y logró de manera exitosa llegar a una reestructuración de su deuda en junio 2009 con la recompra de 91% de los bonos con un descuento de 70%, lo que permitió al país ahorrar 7.000 millones de dólares entre capital ahorrado y interés que no hubo que pagar. Entonces, es muy triste y escandaloso lo que está haciendo el gobierno de Lenín Moreno. ahora, esto obviamente ustedes en su pronunciamiento advierten que eh, al declararse esto inconstitucional, pues obviamente vamos a, va a tener, mejor dicho, eh, van a tener ellos un proceso judicial porque esto es imprescriptible, obviamente. Y les están, ustedes advierten, o sea, tomen en consideración esto. ¿Ustedes han recibido una respuesta de este pronunciamiento? ¿El ministro de Economía les ha contestado? ¿Les Por ha dicho lo que algo? conozco, no hemos recibido respuesta. Al De, menos personalmente no recibí ninguna comunicación a, a nuestra carta. ahora, Eric, ¿qué debería hacer un nuevo gobierno, si es como ya estamos cerca de elecciones? ¿Qué debería hacer un nuevo gobierno justamente con esta deuda? Ya está aceptada supuestamente la renegociación. Nosotros podemos denunciar el hecho de que es ilegal, pero ¿qué consecuencias tendría eso para el país? Si viniera un gobierno que piense primero en el pueblo y que diga, ¿saben qué? Yo no pago más, desconozco la renegociación y sentémonos nuevamente para denunciar esta deuda ilegal. Creo que habría que volver con la experiencia de una comisión con participación ciudadana, una comisión de auditoría, para fundar, basándose en un estudio escrupuloso, detallado del acuerdo, basándose en elementos de la Constitución, en el derecho internacional, llegar a conclusiones que permitiría a un nuevo gobierno eh, declarar nulo los acuerdos actuales y con una acción soberana basado en argumentos de derecho internacional y constitucional interno, tomar nuevas medidas, suspensión de pago, reestructuración soberana de la deuda, etcétera. Y hay varios ejemplos históricos. Claro que hay que tomar en cuenta también que la situación internacional va a tener una evolución fuerte y dramática en los meses y años que vienen, porque estamos entrando en una nueva fase de una crisis internacional de deuda. Muchos países, incluidos los países europeos o Estados Unidos,
están acumulando nuevas deudas de una manera muy fuerte. Así que se está abriendo una nueva situación internacional y Ecuador no se encontrará, yo diría, aislado en esa situación internacional. Y yo espero que en varios países, incluyendo el Ecuador, vamos a conocer, vivir cambios con ciudadanía que no aceptarán más pagar deudas que no hay que pagar porque hay otras prioridades. Claro. No, no podemos aceptar enriquecer a acreedores privados o organismos internacionales que se enriquecen mientras el pueblo está sufriendo y violando el derecho internacional. Eso va a necesitar coraje Ujú. y cambios profundos. Esperemos que así sea. Eric, una consulta más sobre este tema de la renegociación. ¿Hay una diferencia entre lo renegociado con Argentina, en Argentina y lo renegociado en Ecuador? ¿Cuáles son las ventajas de los argentinos? Porque acá se dice que algunos especialistas, los que defienden la renegociación, dicen que nosotros renegociamos de mejor manera que Argentina. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, tengo una visión crítica de la renegociación en Argentina porque eh, para nada es un modelo alternativo a lo del Ecuador. Eh, y lo de Argentina eh, es aceptar seguir pagando deudas, claro, con un alivio sobre el stock de deuda. Hay oficialmente un descuento de 46%. Eh, si el acuerdo está confirmado el 24 de agosto, todavía no es definitivo el acuerdo, pero para mí también el gobierno argentino, que es un gobierno democrático, en ese caso se eligió un camino contrario realmente al interés de la población argentina porque había que denunciar los 44.000 millones de crédito otorgado por el FMI en 2018 a Argentina, había que denunciar el bono a 100 años que se emitió en el año 2017, porque es totalmente anormal. Y, imagínense, ya en el 2017 Argentina atravesaba una crisis económica y de deuda inmensa. Y emitir un bono a 100 años, a reembolsar en 2117 con una tasa de interés de casi 8%, era totalmente contrario al interés del pueblo. Y los que compraron ese bono, es decir, los fondos de inversiones mayoritariamente norteamericanos, y bancos norteamericanos como JP Morgan, Goldman Sachs y otros, eh, actuaron en contra del interés, sabiendo perfectamente que tomaban un riesgo importante. Entonces, creo que el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Finanzas, Martín Guzmán, se equivocaron en la renegociación. Sin embargo, se puede decir que es mejor que la que hizo Ecuador. No voy a comparar. Ujú. Yo diría, considero que son dos acuerdos que Diferentes. van en contra del interés de la nación argentina, del interés de la nación ecuatoriana. O sea, lo parecido es que son acuerdos que afectan directamente al pueblo. Eso es todo. Exacto. Ya, ahora, Y por eso, en esta circunstancia, claro que
hay más legitimidad de parte del gobierno de Alberto Fernández al inicio. Fue electo en noviembre de 2019, comprometiéndose a denunciar las deudas contratadas por el gobierno de Macri, pero no está respetando su compromiso. Entonces, cualquier sea mi opinión sobre el gobierno, yo denuncio el acuerdo que está implementando ese gobierno de Alberto Fernández. Y por eso siempre he sido independiente de cualquier gobierno. Acepté la invitación que me hizo Rafael Correa y su gobierno y su ministro de Finanzas, Ricardo Patiño, en 2007, pero manteniendo totalmente mi independencia de opinión. Para mí es fundamental aceptar de auditar la deuda de un país no es someterse a ninguna consigna que viene de un gobierno. Mi compromiso era con el pueblo ecuatoriano, con el derecho internacional, con los pactos internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales que se firmaron al nivel de las Naciones Unidas. Es mi brújula y no me someto a ningún contrato con ningún gobierno. Y es muy importante decir a la ciudadanía ecuatoriana que no he sido remunerado en 2007-2008. Lo hice de manera totalmente voluntaria y sin remuneración de parte del gobierno. Es fundamental saberlo. Claro, es importante saberlo eso para que Sí, la ciudadanía esté clara en lo que en el trabajo que ustedes hicieron, pues, y en el trabajo, obviamente, de quién vienen las opiniones. Estimado Eric, yo quiero agradecerle por habernos recibido allá. Está usted en Bélgica, eso me olvidé decirlo, claro, usted me hizo la aclaración. Son 7 horas de diferencia, es decir, allá estamos cerca de las 8 de la noche casi. Entonces, quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros y aclararnos más el panorama de esta renegociación, que obviamente los ecuatorianos lo vemos solamente por los medios de comunicación comerciales, pero ellos, claro, con sus intereses, ya que son medios apegados a la banca, ellos siempre estarán de acuerdo, mientras nosotros tenemos que decir lo que le perjudica al pueblo. Su mensaje final hacia el pueblo ecuatoriano, mi estimado Eric. bueno, realmente tengo muchísima simpatía con el pueblo ecuatoriano. Y uh, viví con entusiasmo lo que ocurrió el año pasado, en septiembre, octubre, cuando otra vez el pueblo ecuatoriano y los pueblos indígenas del Ecuador se rebelaron contra la injusticia, lo que habían ya hecho varias veces en los años 90 y en los años 2000, frente a Lucho Gutiérrez, por ejemplo, en 2005. Y realmente espero que otra vez habrá cambios en Ecuador en favor del pueblo ecuatoriano, por el cual, repito, tengo mucha amistad. Entonces, adiós a los ciudadanos y ciudadanas, pero hasta pronto. Sí, hasta pronto, porque vamos a requerir de usted igual para otros análisis económicos, igual le solicitamos que usted nos acompañe aquí en Hoja de Un Ruta. placer. Eric, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros a esta entrevista. Nosotros ya regresamos en pocos minutos con más Muy bien. aquí en Hoja de Ruta. Gracias, Eric. Un abrazo allá a Bélgica. Un abrazo. Saludos. Saludos. Gracias. Saludos.